En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Llega un día en que tenemos que buscar otra casa. Por ejemplo, cuando cambiamos de colegio, cuando nace un hermano o alguien se muere. Unas veces más, otras veces menos, pero las mudanzas dan siempre mucho trabajo. Nos dejan tristes, cansados, con mal genio o todo eso al mismo tiempo. Hay un momento en que una casa queda completamente vacía y otra se comienza a llenar con nuestras cosas. Todo parece siempre muy desordenado. Tenemos nostalgia de nuestra antigua casa, pero sabemos ahora que ya no podemos volver allá. Todavía no sabemos muy bien a dónde pertenecemos, pues somos como un balcón, con una parte afuera y otra dentro. Y solo luego de un tiempo, cuando nos dedicamos a cuidar de la nueva casa, comenzamos a conocerle los secretos y a descubrir lo que hace la diferencia de la anterior, pues esta puede tener más luz durante todo el día, más espacio para guardar los libros y los juguetes, más árboles alrededor y jardines donde los gatos maullen más fuerte. Es esa casa la que vive ahora dentro de nosotros y nos sentimos tan bien que hasta ponemos los pies sobre el sofá o dar una fiesta donde quepan todas las casas que más queremos, donde viven las casas Carla María de Almeida. El año pasado en el claustro de Confama, donde nos encontrábamos para hablar de asuntos vitales, de preguntas que cuestionan nuestro existir en nuestra cotidianidad. Dado las circunstancias que actualmente y que a nivel mundial estamos pasando, decidimos no parar, sino continuar en un nuevo formato que más allá del digital se llama ceremonias de interior, porque al interior de nuestras casas nos preguntamos por esa relación del habitarnos y cómo el hogar, como el espacio en el que nos encontramos en este confinamiento, independiente de qué tan grande, de qué tan chico, qué tan extenso sea, pues nos hace preguntas es hacia el interior, hacia el habitar, por ello que se llama ceremonias de interior. ¿Cómo lo hacemos? Nos encontramos cada 8 días, los martes a las 5 de la tarde, como habitualmente solíamos hacerlo cuando teníamos la oportunidad de encontrarnos en físico. Hay una cápsula semanal que les llega una vez se inscriben al encuentro, donde hay una pregunta, un ejercicio movilizador, este encuentro, y al final ustedes pueden descargar las diapositivas que hemos utilizado o solicitarlas para que se las envíen al correo electrónico y tenerlo como material de referencia. En este encuentro compartimos nuestra bebida de preferencia, cualquiera que ustedes hayan traído para esta ocasión. Acompañamos el encuentro con lecturas, con diálogo y sugerimos algunas acciones creativas para que tengamos más ideas de cómo seguir viviendo esta experiencia llamada vida. El tema de hoy está relacionado con las mudanzas, que estoy casi segura, si no es completa y enteramente segura, que todos hemos pasado por el tema de las mudanzas y lo que ello a nivel simbólico nos refleja.
Para empezar, comenzamos con este bello ritual, con lo que llamamos qué tempestad en una taza de té. Todo ese movimiento y todo ese significado, todo lo que hay para meditar y para hablar alrededor de una taza de té, por algo es una tradición milenaria en Oriente. Y hoy pues, el fragmento que traemos está también relacionado con el libro que ya hemos abordado muchas veces, pero desde diferentes fragmentos del libro del té de Okakura Kakuzo. En esta ocasión seleccionamos este fragmento alrededor de la mudanza. Vamos a ver qué nos dice. Dice, solo guarda para él su tazón, que jamás esta taza manchada por los labios de la desgracia sirva para otro hombre. Y al decir esto, lo hace pedazos. Rikyu entonces abandona su ropa de té, la pliega cuidadosamente sobre la mesa y aparece vestido con la ropa de la muerte, de blancura inmaculada. Y con el rostro sonriente, Rikyu pasa a lo desconocido. Este fragmento lo hemos seleccionado para el día de hoy, pues abordando el tema de las mudanzas, ya que todos los cambios que pasan alrededor de nuestra vida es una mudanza de pensamientos, de sentimientos, de emociones, y pasamos a un lugar que es el desconocido, con una fuerza tan grande como es la misma muerte. Por ello, para el día de hoy, no traje una, sino dos tazas. Una que está aquí con un nuevo uso porque ya se picó, se desportilló, no sé cómo se dice. Bueno, se quebró este vasito, esta antigua taza, y ahora tiene un nuevo uso. Y esta otra taza que me la regaló mi mamá ahora en diciembre y tiene, bueno, la fotografía de mi sobrino. Y hablando de mudanzas, es porque aunque en esta fotografía, y si recordamos lo que estábamos hablando en la sesión pasada sobre el tema del tiempo, pues como con la fotografía queremos capturar un instante, asimismo pensé en esta taza para hoy, ya que cuánto habrá mudado entre la toma de esta fotografía y el hoy. Para comenzar nuestro ritual de té, donde vertimos nuestra bebida al unísono, una vez les dé la indicación, vamos a pensar en esa pregunta movilizadora que traía la cápsula 8, y es tratar de pensar o recordar e identificar una mudanza que haya marcado un comienzo afortunado, aunque desconocido, y tratar de identificar esa avalancha de emociones siempre que hay un cambio o siempre que hay una mudanza. Entonces vamos a tratar de, mientras vertimos nuestro té al unísono, o sea, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos a tratar de pensar en alguna mudanza que haya sido muy, muy importante para nuestras vidas. Y vamos a tratar de recordar y de traer lo que fuese, todos esos sentimientos, esas emociones, esas confusiones que hay alrededor de ese cambio. Entonces vamos a tomarnos 30 segunditos para comenzar a abrir el diálogo. Podemos hacerlo por chat, si quizás no queremos hablar, o podemos hacerlo también activamos nuestro micrófono, levantamos la manito, decimos que queremos hablar y le cedemos la palabra. Entonces, ¿quién quiere comenzar contándonos alguna mudanza que haya sido muy importante? O también otra opción es pensar, cuando piensan en mudanza, cuáles son las palabras claves que se les ocurren, como cuando hay que mudar, ¿qué es lo primero que piensan también? Esa puede ser otra forma de participar. Entonces, ¿quién quiere hablar? Pedro Javier Garzón, que levantó por allá la mano. Pedro, activa tu micrófono y cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
Te estoy viendo, pero no te estoy escuchando. Activa el micrófono. Qué pena, ya, ahora sí. Ya. Hola, me alegra saludarlos nuevamente, como cada 8 días. Ahorita, cuando iniciaba la sesión, había una canción de Todo Cambia y tocamos el tema de la mudanza. Se me vino a la mente como el momento en el que yo me retiré del internado y debía pues como empezar un nuevo ciclo en mi vida, ya como por mi cuenta, como buscando ya el ser fuera de la dependencia de otros. Entonces era como llevar un bolsito pequeño con 3, 4 mudas de ropa, que era lo que tenía, y esa fue como mi primer mudanza. Y se me vino a la mente y chévere pues ese nuevo inicio y esos nuevos retos que llegaron en ese momento. Gracias. Gracias, Pedro, por compartirnos ese momento tan íntimo y tan especial con el cual pues ahí nos vamos conectando. Por ejemplo, Ana Hernández nos cuenta que mudar, para ella, las palabras que se le vienen a la mente son cambiar, disponerse a vivir otras experiencias, cosa que tampoco es tan fácil. Y vamos a ver quién más se anima a participar, quién más nos quiere contar una experiencia, palabras claves o sensaciones que vengan alrededor de la mudanza o del cambio. Una personita más. ¿Quién? Marta. Hola, Marta Alicia Vera. Hola Marta, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Gina y Tatiana y todos? Bueno, a mí me viene a la cabeza con mudanza, entusiasmo. Me gusta como reactivar mi vida, como ese tipo de cambios, con la ilusión de encontrar cosas muy chéveres, pero tengo el recuerdo, se me vino a la memoria el recuerdo de una mudanza que fue dolorosa, fue muy dolorosa para mí y para mi hijo, que en ese momento tenía como 13 años. Eh, yo estaba muy feliz en la unidad donde estábamos y pensaba que él también. Yo lo veía como normal hasta que un día cualquiera me dijo, no, yo no aguanto más, yo me quiero ir, estos viajes al colegio están muy largos. Y entonces nos mudamos al frente del colegio de él. Él estaba supremamente feliz, pero desde que yo llegué a esa casa lloraba y lloraba y lloraba de día y lloraba de noche. Yo no tuve consuelo hasta que definitivamente me tocó consultar y el psicólogo me dijo, no, él está en una época en la que puede adaptarse al cambio fácilmente. A la edad que tienes ya no, ya quieres devolverte, estar en tu casa. Es más importante que tu tranquilidad, que está más inestable que la de él, que se puede. Y bueno, y mi hijo muy lindo aceptó, nos devolvimos, pero eso hace como 8 años y todavía me duele mucho. Y yo le he pedido perdón por eso y él dice, no, ma, no le pare bolas y no sé qué. Pero fue una cosa muy extraña y ese lugar que yo dejé, pues no, ya no estoy ahí, pero quisiera que ese fuera mi lugar por siempre porque fui muy feliz. Pero pues estos recuerdos con los asuntos de mi hijo me parecen muy particulares porque siento que fui muy, muy egoísta y bueno, ese es como el recuerdo de mudanza que tengo, así como muy, muy claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos también ese recuerdo ligado con la relación con tu hijo. Y vamos a dar la palabra por último a Ángela, pero no dejen de escribir lo que significa para ustedes las mudanzas, porque vamos a seguir trabajando en ello. Entonces, Ana, activa tu micrófono y cuéntanos para ti qué ha significado las mudanzas. Hola, Gina, ¿qué más? Hola. Bueno, no, yo estaba pensando mucho en la experiencia previa a la mudanza, como que me parece que es de lo más interesante, ¿no? Como todo ese proceso de imaginación que viene previo, casi que relacionado a buscar la casa, que por lo menos para mí es siempre muy emocionante. Y casi que, o sea, todo lo que va antes, ¿no? Que es como
imaginarse cómo va a estar ese espacio con las cosas, como que solo ese proceso de imaginación y como de ensoñación un poco, no me parece que es muy chévere y siento que en todos mis casos ha sido como lo más lindo pues de mudarse, ¿no? Y pues ya como en particular, lo hablábamos más temprano, yo creo que pues es muy específico porque justamente en ese momento estoy en proceso de cambiar y no solo de casa, sino de ciudad en plena pandemia, que es todo un reto y todo como, entonces digamos que toda esa cosa como muy emocionante también es como miedosa y no sé, como ya todo es demasiado nuevo y para mí es, bueno, es una cosa muy particular esta mudanza en específico por esa razón, como en un contexto un poco surreal. Muchísimas gracias, Ana. Y lo que pasa es que nuestras historias personales además tienen un sentido de recordación mucho más fuerte cuando se alinean, además con todos esos contextos que nos acompañan, sean nacionales o sean mundiales. Entonces, eso lo hace bien particular. Vamos a tratar de ir mirando lo que significan las mudanzas a nivel simbólico, y no solo simbólico, sino filosófico, porque esto es algo que se ha estudiado desde la filosofía, desde la física, pues desde múltiples disciplinas. Entonces vamos a ver esta primera imagen, donde creo que, espero que el 100% de nosotros la reconozcamos. Vamos a ver la imagen de Adán y de Eva, donde de alguna manera es como esa primera mudanza en el efecto simbólico, en el imaginario colectivo que en Occidente o desde las religiones monoteístas relacionadas con el cristianismo y bueno, están relacionadas con esta primera mudanza o viaje que, como nos lo dice Charles Baudelaire, dice: me parece que siempre seré feliz allí donde no estoy. Y bueno, quizás que no es la frase que hubiéramos pensado en relación con este exilio que sufren Adán y Eva, ¿cierto? Porque no es un viaje voluntario, más sin embargo hay una fuerza que moviliza a ese cambio. Entonces, cuando vemos esta imagen de Adán y Eva, pensamos como quizás, o sea, si remontamos a hace 8 días cuando estábamos hablando del tiempo, como el tiempo cronológico, cuando pensamos en mudanzas y en ese tiempo cronológico, por lo menos dado desde la historia del universo o la historia de la humanidad, dado desde la religión, este podría ser el punto de partida, ¿cierto? Cuando se pasa del paraíso a lo terrenal. Y está dado por una fuerza muy grande y es la del deseo, la de la curiosidad, donde además viene con algo implícito y es el tema de la desnudez. Solamente hasta cuando comen la manzana del pecado, o también dado por el árbol del bien y el mal, y que implica esa sabiduría, cuando tienes la capacidad de discernimiento de alguna manera, está dado por un elemento muy brusco que es la desnudez, ¿cierto? Cuando ellos se identifican que están desnudos solo después de comer la manzana, identifican como esa diferencia en el otro. Y esta desnudez es lo que quizás también es una fuerza en lo simbólico que Cristina Peri Rossi habla cuando dice, trata sus poemas sobre el exilio, la fuerza el peso, cuánto cuesta lo imprescindible. Y es que la piel es lo imprescindible. Nosotros nos podemos mudar con muchos o pocos objetos o lo que tengamos puesto literalmente, pero lo imprescindible, la fuerza de lo imprescindible, el peso de lo imprescindible es nuestra propia piel, ¿cierto? De la cual muchas veces nos avergonzamos, sentimos una culpa, o la ocultamos, ¿cierto? Tanto como nuestra pena, nuestra vergüenza, nuestros miedos, bueno. Entonces, cuando nos remitimos a Cristina Peri Rossi, cuando habla en sus poemas sobre el exilio, todo lo que es lo imprescindible, nos lleva también a preguntarnos qué es lo imprescindible que cargamos con nosotros en cada uno de esos cambios, sean simbólicos o sean reales en esas mudanzas.
Y es porque también nos habla de nuestras mudanzas de piel, es decir, nuestra piel también va mudando con nosotros a medida que vamos naciendo. Y eso nos lo recuerda esa imagen de Adán y Eva y ese primer como viaje o cambio que existe para la humanidad. La segunda imagen, la segunda diapositiva, está relacionada con algo mucho más coloquial. Viajamos pues desde el inicio cero de la humanidad, desde la religión, hasta algo que tiene que ver con algo mucho más coloquial para nosotros, por lo menos en Colombia, y es esta película que es La estrategia del caracol, que espero que la hayan visto, y si no, no se preocupen porque está dentro de la bibliografía y los recomendados, está el link para que la puedan ver. Y esta imagen que es casi que el resumen de toda la película, donde es el desalojo, y dice, y espero que no nos censuren por esto, porque no lo digo yo, lo dice la película, que ahí tienen su casa pintada, ¿cierto? Y es toda la fuerza simbólica que ocurre con la mudanza. Pensemos como cuando nosotros vamos caminando y estas frases tan coloquiales de mudanzas y acarreos, esa diferencia que hay entre lo que es mudar y lo que es el acarreo, ¿cierto? No en vano se llama la estrategia del caracol, ¿cierto? Y si pensamos en el caracol o la tortuga es porque llevan su casa a cuestas. Y al final, bueno, sin querer hacer, se me olvidó cuál es la palabra, pero bueno, sin querer adelantarlos sobre todo lo que hay en la película, es con lo que nos mudamos, nuestro hogar y esa mudanza. Entonces, también es esa pregunta sobre cuando nos movemos, cuando nos mudamos, somos como el caracol y la tortuga que llevan esa fuerza de lo imprescindible a cuestas. Y es pensar también pasar de esa experiencia individual a la experiencia colectiva, donde ya no solamente nosotros nos mudamos, nosotros como sujetos individuales o en familia, sino esa experiencia colectiva que está relacionada con el exilio, con las diásporas, los desplazamientos que nosotros en Colombia bien lo conocemos, ya sean los desplazamientos internos o de otros países, y esa etiqueta sobre el migrante. Y también nos abre la pregunta sobre si acaso no todos somos migrantes, ¿cierto? O sea, puede que nosotros hayamos nacido y vayamos a morir en esta ciudad, pero nosotros venimos de otras fuerzas, también de otros movimientos, que al igual que las tazas, contienen todo el movimiento, ¿cierto? Nuestras tazas de té que trajimos hoy o nuestros vasos, somos como un crisol donde se contienen todos esos movimientos. Y por último, está este GIF en movimiento, que muchas gracias a Juanda por hacer posible este cambio también en nuestra exposición. Y es que lo que están viendo allí es una representación de cómo se mueve, pues, de esos posibles movimientos en el universo. Y vamos a darle un segundito para poder tratar de identificar todos esos movimientos, y es que nos recuerda que todos estamos en constante movimiento, ¿cierto? Y ahí nos remite quizás a nuestros años en el colegio, sobre estudiar física, cálculo y todo lo que representaba el tema del movimiento. Y nos habla de nuestros movimientos, ¿cierto? Que el movimiento de traslación, el uniforme, bueno, un montón de cosas, pero el hecho es que todos estamos en movimiento. Es más, si nos quedáramos quietecitos, también en nosotros está ocurriendo el movimiento, pues porque nosotros nos acompañamos de ese movimiento universal, ¿cierto? Pues de esa fuerza que está moviendo, pero nosotros también en el interior nos estamos moviendo. Pensemos en el corazón, en nuestros órganos, en la respiración y en Heráclito cuando dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Y a qué viene todo este referente dado por el movimiento? También nos abre las preguntas sobre los movimientos que ocurren por esas fuerzas exteriores que nos obligan a movernos, o también por esos deseos profundos de movimiento, cuando nosotros queremos también como llevar esos nuevos caminos.
ya sea por el desarraigo, porque no nos sentimos identificados, por las expediciones y la gran curiosidad, ¿cierto? Esas expediciones que se hicieron a nivel mundial y que nosotros también abrimos, por esos movimientos voluntarios por elección dados, y pensemos en ese encuentro de la cocina sobre la familia y el hogar, eso pues ya sea por el estudio, por trabajo, por el amor, por querer otra vida. Y ahí volvemos entonces a cuando estábamos en el colegio, quizás sin entender mucho, sobre el movimiento estudiado desde la física, que palabras más o palabras menos es lo que ustedes han ido escribiendo, nos han ido contando sobre lo que significa para cada uno el movimiento, y es que en una definición corta habla que el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo, pues podemos llamar cuerpo a esta masa, ¿cierto? A lo largo del tiempo y respecto a un punto de referencia, es decir, el punto no inicial, pero sí un punto de referencia, un punto que abordamos, y es ese cambio que ha tenido, ¿cierto? Y para que haya movimiento implica varias cosas: la inercia, la fuerza, la cantidad del movimiento y la energía que implica esa transformación. Mientras vamos viendo el GIF, traten de recordar esa imagen nuevamente de Adán y Eva para tratar de pensar en lo que implicó ese primer cambio o ese primer movimiento, si lo queremos trabajar, por ejemplo, desde un tiempo cronológico, y es como esa fuerza de atracción que está dada, o sea, que podría ser la inercia, cuando hablábamos de la inercia desde la física, el no hacer nada, o lo que a nivel contemporáneo llamaríamos como zona de confort, esa fuerza que está dada por la fuerza de atracción de alguna manera, ¿cierto? Como el deseo, el cambio, que como lo veíamos en la frase que acompañaba la imagen de la estrategia del caracol, volviendo a Cristina Peri Rossi, que habla de que partir es siempre partirse en dos, y que por el camino que uno escoge es un nuevo comienzo. Y el movimiento, que es algo que no hemos parado, si lo pensamos pues simbólicamente, si nuestro punto de referencia, en este caso por ejemplo, es Adán y Eva, ese movimiento no ha terminado, ¿cierto? Entonces, pero si lo vemos también desde el universo, significa que nosotros nos estamos moviendo y no estamos nunca en el mismo sitio. Y estas fuerzas de movimiento, ¿a qué nos llevan? A que hay una expansión del universo, por ende, una expansión del conocimiento. Eso es lo que significa, en últimas, el cambio o el movimiento. Y es que nosotros podemos predecir cosas, pronosticar cosas a partir de la información que nosotros tenemos actualmente, pero inevitablemente con el movimiento se va ampliando nuestro universo, así como se va ampliando el universo realmente también, pues así cambian y se amplía nuestro conocimiento y nuestra forma de pensar. Entonces, hasta aquí era solamente una manera de mostrarles cómo las mudanzas, en lo simbólico de nuestro hogar o de nuestras habitaciones, o salir, por ejemplo, de quienes dormían con sus padres y trasladarse a una habitación propia, o de la habitación compartida con los hermanitos a la habitación propia, o salir de casa hacia una nueva casa. Todos esos son movimientos simbólicos en el tiempo y en el espacio que nos han hablado sobre cómo nuestro pensamiento se ha ido ampliando, y ahí está la gran potencia que nos lleva a pensar que podemos pensar de otras maneras. Es más, cuando nos quedamos estáticos en una idea o estáticos en un pensamiento, es cuando más tenemos que preocuparnos, porque cuando les hablaba de esto, del crisol, que se contienen varios movimientos, que contiene el movimiento universal o la Tierra, que nos contiene a nosotros de alguna manera, pues nosotros nos debemos también a ese encuentro y a ese movimiento con los otros. Entonces, tiene que ver con la esencia del ser, que no somos homogéneos, sino heterogéneos. Queremos dirigirnos también.
o tomar las riendas de nuestro movimiento. Entonces, bueno, hasta acá va esta parte que tiene que ver con las mudanzas y el movimiento y bueno, y ya aquí entonces le doy paso a la Tati y mientras tanto voy a ir leyendo todos los comentarios. No dejen de escribir todo lo que se les va ocurriendo con la mudanza, la fuerza, el movimiento que hay con ustedes, porque esto es un insumo de cómo retroalimentarnos. Hola a todos. Esta vez me escuchan. Sí, listo. Sí, Tati, te escuchamos. Bueno, qué emoción. Bueno, ahora vamos a entrar a una simbología de la casa que es muy especial. Se retoma mucho, especialmente en los cuentos tradicionales, y es la simbología de la casa como la madre, como el refugio que nos cuida. Entonces, vamos a ver este fragmentico inspirador al respecto de Gastón Bachelard en su Poética del Espacio, que dice: sin la casa, el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser lanzado al mundo, el hombre es depositado en la cuna de la casa, y siempre en nuestros sueños la casa es una gran cuna. Entonces esa idea de la casa como la madre es algo muy potente, y en ese sentido de la casa como el primer mundo del ser humano, como lo dice Bachelard, hoy vamos a retomar un cuento infantil que nos viene como anillo al dedo, no solo pues como por la potencia de su mensaje, sino porque recrea también este simbolismo de la casa como refugio. Es de dos brasileros, Carolina Moreira y Odilon Moraes. Escuché decir que este par de creadores son pareja, y a raíz pues como de una separación que estaban viviendo, hicieron este libro que significó la fuerza para volver a comenzar. Entonces se llama Allá y Aquí, de Carolina Moreira y Odilon Moraes. Érase una vez una casa, mi casa. Tenía sapos en el jardín y un árbol repleto de pajaritos, un perro grandote y uno chiquito, un estanque lleno de peces y muchas flores de distintos colores, un papá y una mamá. Un día, la casa se ahogó. Los perros huyeron. Las flores se marchitaron. El jardín se murió. Y la casa quedó vacía. Los pececitos se fueron a vivir en los ojos húmedos de mi mamá. Los sapitos se llevaron lejos los encharcados pies de mi papá. Nuestra casa se convirtió en dos, una de mamá, otra de papá. En la casa de mi mamá hay cosquillas y tele. En la casa de mi papá hay cuentos y guitarra. Los ojos de mi mamá se secaron y los peces se fueron a vivir al acuario. Los pies de mi papá encontraron su camino y los sapitos regresaron al jardín. Un día estoy aquí, al otro día, un día estoy allá, al otro día aquí. Pero siempre estoy en casa. Bueno, esta es una de esas joyitas de la colección Nidos para la Lectura, que
dirige nuestra Yolanda Reyes, autora colombiana. Bueno, entonces aquí justamente esa reconstrucción de como del refugio después de que algo se ha roto en la casa, en este caso pues ese acontecimiento que es la separación de los padres. No sé si alguno de ustedes este cuento le haya llegado en este momento de alguna manera particular, que quiera compartir su sensación, que le detonó el cuento. ¿Alguien quiere decir algo a propósito de la historia? Bueno, entonces seguimos con la siguiente diapositiva, porque nos vamos para otro tema. Pues aquí hablamos de una experiencia como de puertas adentro, que también saca a este niño de la casa, y esa casa se convierte en dos, pero sigue siendo un refugio. Y acá vamos a encontrar otra experiencia de cambio, que es un cambio, pues esos momentos de ruptura los podemos vivir como algo de manera impuesta, pero también elegida, ¿cierto? En este caso, cuando es impuesta, tenemos a una gran mudadora de la historia de la filosofía, que es Hannah Arendt, que escribe en su ensayo Nosotros los refugiados lo siguiente: al perder nuestro hogar, perdimos nuestra familiaridad con la vida cotidiana. Al perder nuestra profesión, perdimos nuestra confianza en ser de alguna manera útiles en este mundo. Al perder nuestra lengua, perdimos la naturalidad de nuestras reacciones, la sencillez de nuestros gestos y la expresión espontánea de nuestros sentimientos. Dejar a nuestros parientes en 2 guetos polacos y a nuestros mejores amigos morir en los campos de concentración significó el hundimiento en nuestro mundo privado. Hannah Arendt, esto lo escribió en 1943, cuando ella estaba en Estados Unidos, que fue a como hacer como reportería del caso ya no me acuerdo cómo es que se llama, Eichmann, el que, este militar nazi que defendió a capa y espada pues en los estrados judiciales, que él no hizo nada malo por el hecho de llevar a los prisioneros a los hornos de gas, simplemente le estaba cumpliendo órdenes. Entonces ahí fue cuando Ana formuló eso que se llama la banalidad del mal. Y de hecho creo que este tema de los refugiados, pues muchos de ellos, esas migraciones impuestas, obligadas, que uno no desea, pero que a la fuerza lo hace, quizá para salvar su vida, buscar nuevos horizontes, pues lo formuló esta mujer que, como vemos, perdió todo, pierden la lengua, pierden sus vínculos, muchas veces pierden sus profesiones, porque toda la trayectoria vital a nivel social que uno lleva en un lugar tiene que abandonarse muchas veces para dar continuidad a la vida simplemente. Entonces este ser que lo perdió todo, incluso aquí no hay una cosa muy importante de Hannah Arendt, y es cuando a partir pues como de sus formulaciones filosóficas, muchos de sus amigos entrañables le dan, como Kurt Lewin, le dan la espalda. Entonces, perder hasta los amigos incluso, creo que es el peor como de los exilios. Y esta mujer, lo particular es que de ese despojo pues, que sufrió en su vida, pues ella formuló pues ahí desempolvé mis materiales de filosofía de la educación, que fue muy grato también hacerlo porque ella escribe súper bien, muy agradable. Ella formuló algo que se llama la ética de la hospitalidad.
Y esa ética de la hospitalidad tiene unas estructuras de acogida, que son la familia, la escuela, la comunidad política, es otra estructura de acogida. Entonces esto, lo pone Celso, Los juicios de Nuremberg, de Adolf Eichmann. Gracias por el recorder. Y sí, en la película de Hannah Arendt, se llama así, se puede ver pues como, bueno, y es un caso que ha sido súper documentado, porque es demasiado impactante ver donde uno puede evidenciar como los grandes fracasos de la civilización. Lo veíamos en el caso del hambre, cómo la tierra está dispuesta a entregarnos el doble de lo que produce, pero está en manos de unos pocos el dinero, ¿cierto? Porque es un problema de distribución de la riqueza. Y este caso también de las migraciones, que justamente en junio estamos celebrando el mes de las migraciones. Bueno, vamos a ver qué cosita. Aquí dice Vanessa que tenemos a la alcaldesa de Bogotá con nosotros. ¿Cómo así? Ah, Claudia López. Yo no sé, no sé, para tantos, tantos asuntos que le ha tocado torear. Yo creo que estas tardes de té pueden ser un espacio de relax. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí alguien dice, para mí la experiencia de la mudanza hasta el momento ha sido un imperativo del alma, aunque cuando estaba pequeña mi madre y padre, aunque cuando he estado pequeña mi madre y padre cambiaron de una casa alquilada a una propia, significó alegría, aunque era una casa pequeña. Sí, lo veíamos en el video también, ese tema de los espacios, como eso se nos queda marcado en el recuerdo también de qué edad vivimos en esos espacios o por qué circunstancias pasábamos. La película se llama Hannah Arendt, es así directamente, Hannah Arendt. Bueno, y bueno, para no cerrar nuestras tardes de té, después de haber mencionado pues como un caso extremo de cambio, eh, leer un fragmentito de este poema de Mario Benedetti, Rescates. Bueno, antes se me había olvidado una cosita de Hannah Arendt, y es que ella tiene como toda una teoría sobre la acción, y yo simplemente de lo que leí voy a recuperar algo que tiene que ver con la, el ejercicio de que pensáramos en, en una mudanza que nos hubiera marcado un nuevo comienzo, ¿cierto? Esa pregunta es muy a propósito porque dice Hannah Arendt que aunque, esto lo dice en el libro de la condición humana, que aunque nosotros pues vamos camino a la muerte, llegamos al mundo para algo nuevo, ¿cierto? Para siempre estar construyendo algo nuevo, pero algo nuevo dentro de todas las posibilidades de acción impredecibles que los humanos podemos llegar a realizar. Entonces, no es pues una cosa así como volcada a la esperanza y bueno, como dando mensajes de aliento, pero sí recordar ese comienzo de la vida, que siempre la vida será un comienzo, como una posibilidad. Entonces eso es una cosa, pues como una idea muy poderosa, donde el ejercicio de recordar esos momentos de mudanza tenían esa función de recuperar esos nuevos comienzos. Bueno, y ya contarles del poema Rescates de Mario Benedetti, que dice, este regreso no era obligatorio,
Sin embargo, la mano encuentra su cuchara, el paso su baldosa, el corazón su golpe de madera, el abrazo su brazo o su cintura, la pregunta su alguien, los ojos su horizonte, la mejilla su beso o su garúa, el orgullo su dulce fundamento, el pellejo su otoño, la memoria su rostro decisivo. Bueno, por aquí nos dice, no logro ver quién, aunque cambié de ciudad, casa y país, lo más importante, viaja conmigo porque soy yo mi propia casa, somos como caracoles. Bueno, realmente eso es una idea súper preciosa, el yo como casa, también muy trabajada en la literatura. Y dice Maga que yo soy una refugiada de la negación de mi existencia por otro donante padre, que negó mi existencia como hija mujer y al hacerlo me aprendí a negar. Me negué yo por mucho tiempo. Hoy lo descubro mi exilio, mi padre, mi exilio, yo de la vida por muchos años. Bueno, entonces aquí Maga este poema, yo no sé si ya lo tenías, pero está muy, muy fuerte y me parece que a veces cuando justamente estamos en el despojo, somos sacados violentamente, pues es como el momento de llegar a reencontrarnos. Y por eso trajimos para este cierre de Tardes de Té, la canción de Clandestinos. Los invitamos a consultar las diapositivas que a todos se les hace llegar y también la bibliografía de los materiales consultados. Entonces, mientras escuchamos la canción, los invitamos a dejar sus sentires, sugerencias, bueno, emociones que nos van a permitir como seguir creando esta comunidad de ceremoniantes, ritualistas al interior de nuestras casas, pero que también podemos hacerlo de forma compartida. Entonces, los dejamos con Clandestino de Manu Chao en este mes de las migraciones.